no se oye. Así. Bueno, buenas tardes. Antes, aunque, bueno, muchos ya lo oyeron ayer, pero bueno, yo tengo que repetirme y decir que, bueno, que el día 29 se inaugura a las 7:30 de la tarde una exposición en la Gambara, como una exposición que tiene que ver con el mundo antiguo y con las, más concretamente con los temas de las jornadas que se han ido tocando aquí a lo largo de los 25 años, porque para eso estamos celebrando los 25 años o el 25 aniversario de estas jornadas, ¿no? Entonces están todos ustedes invitados a venir a participar de esa inauguración, que la exposición ha sido entendida como un homenaje precisamente a ustedes por su fidelidad, y no se nos ocurría otro modo que agradecerles su presencia constante que así. Entonces, bueno, lo del vino, habrá un poco de vino ese día para celebrarlo. Hoy tenemos un banquete, bueno, se va a hablar del simposio y estamos solo con una parte de lo que allá se bebía, que es el agua, pero bueno, el vino queda para el día 29 y tenemos con nosotros a la profesora María José García Soler, especialista en estos temas, profesora de filología griega y especialista en estos temas del comer y el beber en el mundo antiguo y más concretamente en Grecia, ¿no? El año pasado ya nos deleitó con una sesudísima exposición sobre el vino en la antigua Grecia, que daban ganas un poco pues, de hacerse la bodega con algo de aquello, con otros no, porque eran muy malos. Pero bueno, como había de todo. Y bueno, pues hoy ya, pues siguiendo un poco enlazando, dando por hecho que ya se habló de aquella vez del vino, pues hoy vamos a hablar, hoy nos va a hablar de cómo se bebía ese vino en el simposio. Así que con ustedes, María José. Muchas gracias por la presentación y muy buenas tardes y gracias por estar aquí para escuchar lo que les voy a contar. Lo primero que tengo que decir es que, bueno, pues es para mí un motivo de alegría enorme encontrarme en esta sala esta tarde, pues porque, entre otras cosas, tengo una vinculación ya personal con estas jornadas y todas las veces que he estado aquí, pues ha sido siempre un verdadero placer. Como decía Javier Mina, el año pasado presenté una especie de geografía de vinos de la antigua Grecia y lo que toca hoy es el complemento, es decir, dónde se producían y cómo, y ahora pues, cómo se bebían y en qué ambiente. Bueno, en el título he marcado 3 ejes para hablar sobre el simposio griego. Lo que pasa es que de estos 3 ejes voy a tocar sobre todo 2 y el tercero lo voy a dejar de lado, un poco el de la música y el vino y la compañía sí que van a entrar y mucho en esta conferencia, entre otras cosas porque el profesor García Gual hablará mañana sobre la poesía y las ingeniosas charlas en el banquete. Y entonces esa parte se la voy a dejar a él. Quizá toque algunas cosas al final, si veo que hay tiempo. Pero sobre todo escucharán y además escucharán maravillas seguramente mañana. Bueno, para los griegos el consumo del vino se asocia principalmente con la fiesta y el banquete. Perdón, más cerca, sí. No, de frente no, de costado. Sí. Bueno, ahora se oye mejor. ¿No? Pues aquí, bueno. Es que me habían pedido que no me pusiera exactamente de frente. Bien. Bueno, pues entonces no repetiré lo que he ido diciendo y empiezo ya, entro en materia. Bueno, para los griegos el consumo del vino se asociaba principalmente con la fiesta y con el banquete. El banquete antiguo comparte con el moderno algunos rasgos, como son el ambiente festivo, el ambiente de celebración en compañía, porque para los griegos, un poco como para nosotros, el consumo lúdico del vino está asociado siempre a la compañía. Un bebedor solitario resulta algo triste. Para los griegos también, y estaba mal visto. Y también en la antigüedad pasaba lo que nos sucede ahora con nuestros banquetes, que dedicamos una parte, sobre todo a la comida, y otra que es la que tradicionalmente se puede etiquetar con café, copa y puro, que era para la bebida y las diversiones, para los juegos
y cualquier cosa que se presentara, cantos o lo que sé, jugar al mus, que todavía lo hacemos. Bueno, pues los antiguos lo que hacían era dedicar una parte al consumo de la comida, que recibía el nombre de deipnon, y otra parte al consumo de la bebida, con bebida y las diversiones, que era precisamente la que recibía el nombre de simposion. Conocemos sobre todo el simposio, entre otras cosas porque ha sido muy reflejado en la poesía, en el arte, como tendremos ocasión de ver, y también incluso en la obra de un filósofo como Platón, que escribió precisamente un diálogo ambientado en un banquete que recibe el nombre de simposion. En el caso del deipnon no tenemos tanta documentación, y he considerado que de todas formas era mejor centrarme solamente en esta parte del banquete. El término simposio evoca etimológicamente la idea de beber en compañía. El término aparece atestiguado por primera vez en la literatura hacia el siglo VII, VI, en poetas como Alceo y Focílides. Y se encuentra algo en Homero, pero no con esta diferenciación ni con esta formalización con la que lo vamos a encontrar después. De hecho, el modelo que reflejan la mayor parte de nuestras fuentes, lo que podemos ver en la cerámica sobre todo, es el modelo que se estableció en época arcaica y que sobre todo se terminó de formalizar, ya de concretar en época clásica. Una de las características más llamativas es que estaba en buena parte altamente ritualizado. De hecho, se realizaban una serie de actos que marcaban el paso de la parte en la que se comía a la parte en la que se bebía. Vamos a empezar aquí. Vamos a empezar presentando el marco, es decir, dónde se bebía en Grecia, dónde se celebraban los banquetes. La sala de los banquetes, en las casas, en los santuarios, en caso de banquetes rituales, o en lugares públicos, recibe el nombre de andrón. Andrón literalmente es la habitación de los hombres, con lo cual ya nos está dando una indicación de quiénes eran los participantes en el simposio. Eran reuniones exclusivamente masculinas, con algunas excepciones que tienen que ver, excepciones que son sobre todo, que están representadas por las flautistas que amenizaban la velada o con las heteras que proporcionaban otro tipo de entretenimientos. Las excavaciones en diversos lugares de Grecia han sacado a la luz estas salas y se reconocen bastante bien porque tienen unas características que se repiten. Son unas habitaciones en general no excesivamente grandes, más o menos entre algo más de 4 metros y 6 metros y medio cuadrados. Y además son habitaciones, como se pueden ver aquí, que presentan la entrada un poco descentrada. Es decir, se accede no por el centro de la habitación, por el centro del lateral, sino que queda un poco descentrado. Esto tiene que ver con el modo en el que los participantes en el banquete se situaban para celebrarlo. Y es que, como muchos de ustedes saben, seguramente los griegos, lo mismo que los romanos, como pudimos ver ayer, celebraban sus banquetes tumbados en lechos. Es precisamente la disposición de estos lechos la que determinaba la conformación de la sala. Voy a presentar aquí. Esta es una reconstrucción de una sala de banquete en el recinto de Asclepio en Corinto. Y aquí se puede ver más o menos cómo estaban situados estos lechos en el banquete. Estaban adosados a la pared y estaban puestos de tal manera que en el primero, entrando el que tiene el número 1, era el lecho que se reservaba para el invitado principal. Luego los demás se iban acomodando alrededor hasta llegar al último, que era donde se reclinaba el anfitrión. Los lechos podían estar ocupados por una o, en muchos casos, por 2 personas. Una de las consecuencias que tuvo la introducción de este tipo de banquete, porque en Homero encontramos referencias a los banquetes, pero a que aparecen sentados, una de las consecuencias de esta introducción del banquete
que procede del Próximo Oriente fue la limitación en el número de los asistentes. Evidentemente se ocupa más cuando uno está tumbado que cuando está sentado, y eso hace que aumentaba el sentido de exclusividad y de homogeneidad de este tipo de reuniones. Y además favorecía al mismo tiempo, al ser un número limitado de participantes, favorecía que todos recitaran poesía, bebieran y participaran de todas las actividades que se iban a desarrollar. Contamos con abundantes representaciones de banquetes pintadas en los mismos recipientes que se utilizaban para mezclar, para verter y para beber el vino. De manera que voy a utilizar a lo largo de esta exposición como apoyo muchas de estas escenas porque creo que representan muy bien lo que era un banquete. En estas imágenes se ve a los comensales generalmente tumbados, apoyados sobre el codo izquierdo. A ver. Por aquí tenemos una representación. Entonces se apoyaban en el codo izquierdo dejando el brazo derecho libre para coger la copa, la comida o lo que fuera. Delante de estos lechos había unas mesas, como se pueden ver aquí, y sobre esas mesas se depositaban los alimentos y depositaban las combas. Primero en la parte del deimnon y luego también en la parte del simposion. En el caso del simposion, la bebida estaba acompañada por dulces, fruta, queso, en fin, alimentos más ligeros y sobre todo que ayudaran a animar la bebida, a que apeteciera más beber. En algunos casos, en las representaciones, podemos distinguir en qué parte del banquete estamos. Lo digo porque muchas veces parece que es lo mismo. Esta imagen que tenemos aquí representa un deimnon, la primera parte. Y esa especie de tiras que bajan de la mesa eran trozos de carne, una estilización de la carne y lo que nos están indicando que es la primera parte del banquete. Por ejemplo, como tenemos aquí. Bueno, como decía, esta costumbre llegó desde Próximo Oriente. En Homero encontramos referencias a banquetes y también encontramos referencias a comidas que se ofrecen a algún huésped que llega a visitar a alguno de los héroes. Por ejemplo, con la embajada que recibe Aquiles para intentar convencerlo para que vuelva al combate en la Ilíada. En todos estos casos se hace referencia a que los héroes van a comer sentados. Y lo mismo sucede también con los dioses. Perdón, aquí tenía una imagen que me he saltado antes. Aquí hay una diferencia respecto a la anterior. Pueden ver una especie como de triángulos. Esos son dulces que aparecen en la mesa. Y la copa. Sí. Esos son los dulces que acompañan a las copas. Bueno, como decía, en Homero, en los poemas homéricos, los héroes comen sentados, celebran y beben también celebran los banquetes sentados, y con los dioses sucede lo mismo. Los dioses también, Homero recoge, no es la imagen exacta que tienen del todo, porque dice que estaban sentados en el áureo pavimento, pero se menciona que los dioses también beben sentados. Es que se me va a oír. Bueno. Perdón. Creo que se me oye menos ahora, ¿no? Sí. Ya. Bueno. En el arte, la representación más antigua que tenemos es esta imagen, que es un panel decorativo procedente del templo del palacio de Asurbanipal en Nínive y se conoce precisamente como fiesta en el jardín de Asurbanipal. Es de mediados del siglo VII. La primera imagen en Grecia la tenemos en este recipiente. Se conoce como la crátera de Eurito. En esta crátera aparece representado un banquete que el rey Euritio ahí está el nombre, bueno,
ofrece a Heracles. Heracles, el gran héroe de los griegos, después de terminar sus trabajos, se entera de que el rey Euritio ofrece, va a ofrecer la mano de su hija al que sea capaz de vencer en una competición. Heracles consiguió la mano de Iole, todo se torció y acabó con la muerte del hijo del rey Euritio, pero este banquete ofrece la imagen anterior, con los personajes sentados, y es la representación más antigua del banquete tumbado. Más o menos de la misma época data el testimonio, que hay un detalle donde se ve mejor esta representación, y el primer testimonio literario que tenemos es este fragmento, que es un fragmento del poeta Alcmán, que es del siglo VII, un poeta procedente de la zona de Esparta, donde menciona directamente los lechos y las mesas que se sitúan delante, donde están los pasteles y todo lo que se va a servir para acompañar la bebida. Ya tenemos el marco físico, pero el simposio tiene también un marco ritual, porque los griegos separaban, como decía, las dos partes del banquete de una manera muy clara. ¿Cómo era esta separación? Muy bien, una vez que los invitados ya consideraban que habían comido lo suficiente, los esclavos retiraban estas mesas, limpiaban la sala, traían perfumes y coronas para los invitados, volvían a traer de nuevo las mesas, las llenaban con dulces, pasteles, con las copas, y llevaban también un gran recipiente, que podía ser una crátera sobre todo, o un leves, en el que se iba a preparar la bebida, porque los griegos tomaban el vino mezclado con agua. Entonces eran estos recipientes donde se hacía la preparación. En un recipiente como este, por ejemplo, aquí tenemos dos esclavos que están preparando la bebida. Una vez que ya estaban perfumados y coronados los comensales, entonces lo que van a hacer es ofrecer una libación en honor de un dios, en honor del Agazos Daimon, el buen genio, para que favorezca el buen ambiente en el simposio. En la mitología griega es una divinidad menor que está relacionada con la vegetación, con los campos de trigo y los viñedos, aunque posteriormente acabó identificándose con el propio dios del vino, con Dioniso. Esta libación se hacía en una gran copa que los asistentes iban pasando por turno, y era una copa en la que el vino todavía no estaba mezclado. Después se hacía una triple invocación, una invocación a Zeus, otra a los dioses olímpicos y otra de nuevo a Zeus, pero bajo la invocación de Zeus Salvador, porque Zeus es el dios que se encarga de mantener el orden en el mundo, el que se encarga de mantener el orden en el Olimpo y, por tanto, el que se va a encargar también de que el simposio se desarrolle de una manera ordenada. Y para terminar, entonaban juntos un canto, un peán, que era un canto dedicado al dios Apolo. Así que el comienzo de esta fase dedicada a la bebida, como ven, estaba claramente marcado por una serie de pautas que debían cumplirse siempre. Antes de empezar a beber, nos falta todavía otro paso. Se elegía al presidente del banquete, el simposiarca. El simposiarca debía de marcar las reglas en todos los aspectos. Era el que marcaba en qué proporciones iba a hacer la mezcla de vino, el número de rondas que iban a tomar los simposiastas y también la cantidad de copas que en cada ronda tenía que beber cada uno de ellos. Evidentemente, que el simposio fuera más o menos ordenado dependería de que el simposiarca fuera más o menos prudente. Se pueden imaginar que si se elegía al menos serio del grupo, aquello podía terminar un poco mal. Pero bueno, en cualquier caso, nadie tenía la posibilidad de negarse a seguir las normas que marcaba el simposiarca. El simposiarca también se encargaba de fijar los entretenimientos, es decir, qué se iba a hacer y cómo. En aquellos casos en los que alguien no cumpliera las normas, se podían marcar, el simposiarca imponía también los castigos, que podían ser, por ejemplo, pues que el que no cumpliera las normas estuviera sobre una sola pata, una sola pierna, durante un buen rato, por ejemplo. Sí, lo he entendido lo de la pata, perdón.
En fin, como digo, que cómo fuera el simposio dependía en buena medida de cómo fuera el carácter del simposiarca. Quitando esta, digamos, sin hacer una referencia precisa a este carácter particular, lo que he ido comentando lo tienen recogido, resumido aquí. Esta es la primera parte, no cabía todo y he preferido presentarlo así. Es un poema de Genófanes, un poeta lírico del siglo VI, donde hace una introducción precisamente de cómo es el simposio. Habla de la limpieza del suelo y de las manos, se presentan las copas, habla de las coronas, el perfume, la presencia del gran recipiente en el que se va a mezclar la bebida, aparece el vino, que además huele a flores, aparece también la referencia al agua, a los dulces que se van a tomar y al canto y a la fiesta. Es decir, están todas aquí resumido cómo debía empezar un banquete, un simposio. De forma más condensada también lo encontramos en el banquete de Platón. Al fin y al cabo es un simposio. Los participantes han estado comiendo, celebrando un banquete por la victoria del anfitrión, y cuando llega Sócrates, que ha estado parado en la puerta en sus reflexiones, han terminado la bebida y se encuentran precisamente en este momento, en el momento del paso de una parte a otra. Choca con la mentalidad moderna esta costumbre que mencionaba de tomar el vino aguado. Pero para los griegos la simple mención de los dos licores era por sí misma un símbolo de banquete. No se concibe el simposio sin esta práctica, y es una práctica tan arraigada que incluso en griego moderno el nombre que se da al vino, que es krasí, hace referencia a la mezcla. Tiene que ver con el verbo keránimi, que significa mezclar, y tiene que ver con la misma raíz que encontramos en el nombre del gran recipiente típico para la mezcla del vino, que es la crátera. Aunque no es el único que podía utilizarse con este fin, sí es desde luego el más característico. Y es probablemente uno de los vasos de cerámica griega más conocido. Aquí. Existen diversos tipos de columnas, de volutas, de cáliz y de campana. Bueno, aquí tenemos algunas representaciones de ellos. La crátera de columnas tenía unas asas dobles, verticales, y que estaban rematadas por un saliente horizontal. La forma más antigua es precisamente este recipiente, que yo creo que es bastante conocido. Aquí tenemos también, creo que probablemente sea cuando alguien que tiene cierta idea sobre la antigüedad oye el nombre de este vaso, probablemente la imagen que le venga sea muy parecida a alguna de estas, que es la crátera de volutas. El ejemplar de la izquierda es probablemente uno de los más conocidos, es el vaso François, que se encuentra en el Museo Arqueológico de Florencia y que recoge escenas de la guerra de Troya. El otro recipiente presenta a Hermes, a Apolo y Artemis, y es de finales del siglo V, ya rondando casi el IV. Bueno, la de cáliz recibe este nombre porque recuerda el cáliz de una flor. Es un tipo más moderno que los anteriores, y tenemos el de la izquierda, que recoge al sueño y la muerte que se lleva en el cuerpo de Sarpedón, caído en las luchas ante Troya, y el ejemplar de la derecha es bastante más moderno, porque pertenece ya a la cerámica que se producía en el sur de Italia. Ya nos encontramos en el siglo IV. El último tipo, el más moderno de todos, es la de campanas. La de la izquierda nos representa a un personaje mitológico que a lo mejor le suenan, que es Escila. Se hablaba de estar entre Escila y Caribdis, esos dos monstruos que estaban a los lados, uno en Sicilia, en Mesina, y el otro en la punta de la bota de Italia, y que atacaban a los viajeros, a los navegantes que pasan por allí, y con los que se tiene que enfrentar Ulises en su regreso a casa. Bueno,
En la imagen donde mostraba a las dos personas haciendo la mezcla del vino, que es esta, aparece otro recipiente que se conoce como leves. Es también un recipiente grande, también se utilizaba para mezclar no solo bebidas, sino también para alimentos. Y bueno, aquí tienen un ejemplar, un leves ático del siglo VI. Tenían una base circular, por lo cual tenían que colocarse sobre un pie para poder sujetarse, como se veía en la representación y como se puede ver aquí. O como se puede ver, por ejemplo, aquí, en otra imagen que he presentado antes, donde comentaba que es el Daimnon, con la presencia de esos trozos de carne, ahí tienen el leves en la parte derecha. Y ahí no sabemos exactamente qué es lo que está mezclando, pero sí vemos el tipo de recipiente. Dada la importancia que los griegos otorgaban a la mezcla del vino, no extraña comprobar que lo situaran en las lejanas brumas del mito. Y así, bueno, aquí tienen otra representación, una estela funeraria con otro leves, en este caso claramente para bebida. Y aquí traigo un texto, es un poco largo, lo comentaré rápidamente, pero bueno, Filónides, un médico, recoge en una obra titulada Perfumes y Coronas el mito de por qué los hombres empezaron a mezclar el vino añadiéndole agua. Y lo que dice es que un día, por casualidad, una tormenta hizo que un grupo de personas que estaban bebiendo vino, salieran corriendo, pero se dejaran el recipiente. Y cuando volvieron, pues el agua de la tormenta había entrado en ese gran recipiente mezclándose con el vino. Lo probaron, en lugar de tirarlo, no estamos para desperdiciar, lo probaron y llegaron a la conclusión de que la bebida era mucho más agradable de esta manera. Y sobre todo, dice Filónides que obtuvieron un placer agradable y, lo más importante, libre de disgustos, que era el problema principal que se veía en el vino, que se subía a la cabeza, embriagaba y podía dar lugar a todo tipo de situaciones comprometidas y desagradables. La mezcla, como decía antes, al hablar del simposiarca, no se hacía de cualquier manera. El simposiarca va a determinar en qué proporción se va a poner el agua, es decir, cuánta agua y cuánto vino. Y sobre estas proporciones tenemos bastante información en los textos, en textos poéticos, en textos de lírica y también en la comedia. El problema de los textos de comedia es que los tenemos que tomar con mucho cuidado porque son dados a las exageraciones, simplemente porque es la manera de hacer que el público se riera. La tendencia general que vamos a encontrar, de todas formas, es que, cosa que nos puede sorprender muchísimo actualmente, las mezclas preferidas tenían todas más agua que vino. Una mezcla al 50% se consideraba fuerte. Ahora nos parece una herejía, incluso al 50%, pero se consideraba una mezcla bastante cargada. No está documentada antes del siglo V. Antes del siglo V tenemos otras mezclas más suaves. Tenemos, por ejemplo, esta mezcla en la cual tenemos dos partes de agua por una de vino, que aparece en el poeta Anacreonte. O, por ejemplo, tenemos otra mezcla con 3 partes de agua y una de vino, que esto sí que es suave. ¿Qué es lo que propone el poeta Hesíodo, un poeta de finales del siglo VIII, un poco posterior a Homero, pero prácticamente de la misma época, en una obra que se titula Los trabajos y los días, donde explicaba, es un poema didáctico, donde explicaba todo lo referente a las labores del campo. Y habla precisamente de esas labores que se realizan en verano y cómo en el momento de descanso hay que aprovechar para tomar un poco de vino. Evidentemente, aunque sabemos también que muchos autores no dejan de insistir en la moderación en la bebida, no van a faltar las proporciones inversas, pero eso sí, siempre se consideran inaceptablemente fuertes. Por ejemplo, aquí tenemos un pasaje de Alceo. Alceo quedó en la mentalidad de los griegos como un poeta vinoso, es decir, con un poeta particularmente aficionado a la bebida y al simposio y al vino. Y como podemos ver aquí,
dice: bebamos, ¿a qué esperar a las luces? ¿Para qué vamos a esperar a que se haga de noche? Queda un dedo de día. Literalmente el poema dice: el día es un dedo. Y esto tiene que ver con la sombra que producía el reloj de sol. Entonces dice que ya lo que queda es un dedo. Baja las copas, las grandes decoradas, y que el vino que nos ha dado el hijo de Semele y de Zeus a los hombres como olvido de los males. Mezcla 1 y 2 y sírvelas, es decir, 1 de agua y 2 de vino, y sírvelas llenas hasta el borde. Cuando encontramos referencias a las mezclas, los autores antiguos nos dicen que, aunque no se especifique, la primera referencia es siempre al agua y luego al vino. Por eso sabemos que esta mezcla es más fuerte de lo deseable. Sobre los motivos de por qué se rebajaba la bebida de esta manera, que como digo, ahora nos resulta completamente inaceptable, la verdad es que seguramente es muy difícil dar una única respuesta. Yo creo que es seguramente imposible. Por lo que sí sabemos es que para los griegos tomar el vino puro sin mezclar era algo propio de bárbaros, y además que podía tener efectos perjudiciales sobre el cuerpo y sobre el alma de los bebedores. Como ejemplo de ello, Heródoto, por ejemplo, nos cuenta que Cleómenes de Esparta, el rey Cleómenes de Esparta, tomó la afición al vino sin mezclar por una estancia en el norte entre los bárbaros escitas, y como consecuencia de ello la afición le llevó a la locura y finalmente a la muerte. Pero creo que hay una ilustración, creo que más entretenida, de los resultados nefastos que puede tener beber vino puro, y sobre todo beberlo en exceso. Un historiador, Cares de Mitilene, cuenta una anécdota que está relacionada con Alejandro Magno. Alejandro, que es un rey al que la tradición presenta junto a su padre Filipo de Macedonia como muy aficionado al vino. En este caso la anécdota no se refiere al consumo del propio Alejandro, sino algo que está relacionado con él. Admiraba mucho a un filósofo indio, Cálano, y cuando éste murió, Alejandro decidió ofrecer unos juegos funerarios en su honor, cosa que es decir, juegos funerarios que están documentados ya desde Homero. Podemos recordar los funerales de Patroclo, por ejemplo. En estos juegos funerarios, uno de los concursos es un concurso de bebedores de vino sin mezclar. Y Cares de Mitilene nos da los resultados. Bueno, nos dice primero los premios que se proponían. El primer premio iba a ser un talento, el segundo 30 minas y el tercero 10, que son cantidades considerables para la época, sobre todo en el caso del talento. El resultado es el siguiente. De los que bebieron el vino, fallecieron en el auto a causa del frío 35. Al poco tiempo en sus tiendas 6. El que había bebido más y vencido se tomó 4 congios de vino puro. Esto es no decir nada, salvo que si especificamos que esto son más o menos como unos 13 litros. Y recibió el talento, pero solo bebió 4 días. En fin, con estas experiencias lo normal es que los griegos vieran el beber el vino puro como un auténtico peligro que había que evitar de cualquier manera. Sin llegar a estos excesos, podemos suponer que sin duda habría otros motivos más razonables desde nuestro punto de vista para rebajar el vino. Uno de ellos, pues creo que es sencillo de imaginar. Un banquete, un simposio, podía durar bastante tiempo, podía prolongarse hasta tarde. Si se tomaba una bebida demasiado fuerte, enseguida llegaba la embriaguez y entonces no se podía disfrutar de todas esas actividades que acompañaban al consumo del vino. Entonces, rebajarlo permitía al mismo tiempo retrasar la borrachera. Por lo menos, y permitía beber vino haciendo que los participantes de estos banquetes pues estuvieran despiertos y agudos para la conversación, para la poesía, para diversos juegos. Y al mismo tiempo tomar algo de alcohol hacía que se vencieran las inhibiciones, de manera que quienes estaban presentes en ese simposio participaran de una manera más libre en todas las actividades que se van a desarrollar en él.
Hasta donde sabemos, y teniendo en cuenta las técnicas de vinificación antiguas, el vino debía rondar una graduación entre 15 y 16 grados y quizá pudiera llegar en algunos casos hasta 20. Teniendo en cuenta cómo son las copas que se toman ahora después de un banquete, después de una comida, sobre todo con los destilados, nos puede parecer una graduación baja. Pero es evidente que un consumo abundante durante bastante rato pues acortaría la duración de la velada, al menos en un estado medianamente razonable. Por otro lado, hay que tener en cuenta otros factores. Y yo creo que uno importante es la propia naturaleza de los vinos antiguos. Es cierto que no podemos saber, tenemos referencias de los autores, pero nos cuesta un poco saber en realidad cómo eran. Sí que sabemos lo que nos dicen. Se hacían con uva sobremadurada, se esperaba, se hacían vendimias tardías y luego además los racimos se ponían a solear, al menos en el caso de los vinos de mejor calidad. Se hacían con uva que tiene un alto contenido en azúcar y además se apreciaban sobre todo los vinos que habían envejecido durante mucho tiempo, durante 10, 15 años o incluso más. El azúcar ayuda a la conservación, pero la porosidad de los recipientes hacía que se evaporara el agua, de tal manera que con el paso del tiempo, sobre todo con este envejecimiento tan largo, el resultado final seguramente serían vinos muy densos, casi una especie de melaza. Entonces, y hablan incluso de que con el tiempo adquirían también cierto amargor. Entonces, con esta densidad pues no es agradable tomar un vino. Rebajarlo con agua hacía que volviera a hacerse más líquido y por tanto más agradable. Un poco viendo las referencias sobre la cantidad de azúcar y cómo podía ser este vino, yo he llegado a hacerme una cierta idea, no sé si más o menos próxima, pero por lo que he visto y sobre todo por la referencia al vino de color negro, creo que probablemente los vinos mejores podían ser algo similares a estos nuevos, a estos PX que tenemos ahora, los Pedro Ximénez muy envejecidos, que son unos vinos muy oscuros, dulces y muy densos, no con densidad de melaza, pero sí más que un vino de mesa. Probablemente en los mejores casos pudieran ser algo similar. La mezcla con agua servía también para introducir otros elementos que pudieran mejorar el sabor si en este envejecimiento había ido adquiriendo matices que no eran aconsejables. Y entonces, además de agua, pues se podía aprovechar para añadir, pues por ejemplo, miel, para añadir sustancias aromáticas o incluso flores que dieran al vino un sabor más agradable y que lo hicieran también más aromático y más apetecible de beber. Por otro lado, además de modificar la densidad y el grado alcohólico, la mezcla servía también para obtener podía tener otra finalidad, y es modificar la temperatura. Por ejemplo, en verano se podía mezclar el vino con agua fría sacada de un pozo o bien con nieve directamente, lo que permitía obtener unas bebidas frescas y agradables de tomar. Sabemos que en el siglo V se podía comprar nieve en Atenas y se han encontrado además una serie de recipientes que tenían la función específica de refrescar las bebidas y que evidencian la utilización de la nieve ya incluso en el siglo anterior. Esta a veces se añadía, como decía, se podía añadir al vino, pero también se podía refrescar de forma indirecta por medio de un tipo de recipiente que se conoce como psicter. Psicter significa literalmente refrescador, por así decirlo. Es un tipo de recipiente que encontramos entre finales del siglo VI y mediados del siglo V, pero tenemos bastantes ejemplares. Hay dos tipos, dos variantes. Uno es el que tenemos aquí, que es un recipiente con una especie de forma bulbosa, la base estaba hueca y se introducía en un recipiente grande. Aquí tenemos, por ejemplo, la combinación con una crátera, que parece que es la pareja ideal.
Lo que no se sabe muy bien es en qué parte se ponía el vino y en qué parte se ponía el agua fría o la nieve. Es decir, si iba dentro del secter o no. Eso es lo que todavía no ha terminado de aclararse. Otro tipo, por ejemplo, este que tenemos aquí, que es más antiguo, este procede del norte de Grecia, de la península calcídica, y presenta una modalidad diferente. He puesto el esquema porque creo que así se aprecia mejor en qué consistía. Es un recipiente de doble cámara. Entonces, en una iba el vino, en otra la nieve, o lo que fuera que sirviera para refrescar. No se mezclaban los dos líquidos, pero la nieve enfriaba el vino y modificaba la temperatura. Además de los recipientes para mezclar y para enfriar la bebida, el servicio de mesa se complementa también con otros objetos que se utilizaban para sacar el vino de esos grandes recipientes. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen. Uno de los sirvientes que va a sacar vino utilizando una jarra que recibe el nombre de enocoe. Vamos a ver algunos tipos de estas jarras. Como decía, el primero es el enocoe. Si han cogido el folleto de estas jornadas, aquí tienen un ejemplar. Aquí lo tiene representado. Literalmente significa, hace referencia a una jarra que sirve para verter el vino, que son lo que indican las dos raíces que están combinadas en esta palabra. Tenía una boca con 3 lóbulos formando una especie de pitorro para que el vino pudiera verterse con comodidad en las copas. Aquí tienen dos ejemplares del siglo V. Uno que representa a Apolo montado sobre un grifo y el otro bastante más historiado procedente del sur de Italia. Otro tipo de jarra es este, que recibe nombre de olpe. Se diferencia sobre todo por la boca, que no tiene la forma tan marcada que tiene el enocoe. Y luego tenemos otros recipientes más pequeños que son una especie de cacillos, que podían tener una doble función. Una era también sacar el vino como en los otros casos y por otro lado se tomaba como medida para la mezcla del vino. Se habla de tantos cacillos de agua y tantos cacillos de vino. Cuando no se menciona específicamente hay que sobreentender que se está refiriendo a un kiazos, que es como se llaman estos recipientes. Bueno, además tenemos que añadir otros recipientes más, los que se utilizaban para beber. El más antiguo, la modalidad, bueno, no la más antigua, pero probablemente una de las modalidades más curiosas y en la que podemos encontrar ejemplares verdaderamente notables, es el que se conoce como riton. Probablemente hayan visto en fotos alguna vez el toro que aparece en la izquierda o alguno muy similar. Estos dos toros, que son más o menos contemporáneos, rondan los siglos XVI, XV a.C., son de época minoica y son probablemente los más antiguos que tenemos, pero luego hay otros más modernos. Estos ya son procedentes del Ática y llegaron allí saltando ese espacio desde la época, ese marco temporal desde la época minoica, llegaron a Atenas después de la victoria de los griegos sobre los persas, porque los persas tenían este tipo de recipientes similares, algunos en metal, y los utilizaban para beber. En estos recipientes, que son una especie como de jarras, la parte de la boca del animal, aquí son creo 2 ejemplares muy bonitos, tiene un agujero. Entonces el bebedor cogía la jarra, tapaba con un dedo esa abertura y cuando quería beber la abría y bebía como en un porrón. Aquí voy a mostrar algunos de ellos. Hay algunos verdaderamente notables. El de la pinza de Bogavante creo que es verdaderamente sorprendente. Y aquí tenemos cómo se bebía. El simposiasta de la derecha tiene un ritón con forma creo que de hipocampo, y bueno, pues sale en este caso el vino lo va a verter en una copa en lugar de beber directamente de allí, pero bueno, así más o menos es como se utilizaban estos recipientes.
Otro recipiente bastante frecuente es el cántaros. La palabra tiene que ver, se parece mucho a nuestro cántaro, pero el recipiente no es exactamente igual. Podían ser, este es bastante antiguo, este es del periodo geométrico, podían o no tener pie, tener un pie bajo, y con el tiempo, progresivamente, se volvieron haciendo más historiados y mucho más parecidos a los que nos recuerdan nuestras copas. Están caracterizados siempre por esas grandes asas que tienen los laterales. Y es además un recipiente que con mucha frecuencia aparece en las representaciones del dios Dioniso, rodeado con sátiros y ménades. Muchas veces lleva uno de estos recipientes en la mano. Estos son procedentes del sur de Italia. El sur de Italia para los griegos debía de ser, no sé si exactamente era así, pero es la impresión que dejan los textos, al menos para los griegos continentales, digamos de la Grecia madre, que se veían a veces en unas condiciones pues un poco limitadas, no con todos los recursos que les gustarían. Para ellos los griegos de la Magna Grecia debían de ser algo así como una especie de nuevos ricos. Y a veces se ve con cierta frecuencia en este tipo de recipientes y de representaciones. Son recipientes mucho más historiados, más lujosos, más coloridos de los que podemos encontrar en lo que es propiamente el territorio griego. Otro recipiente es el esquifos. Hay muchísimos, se han encontrado muchísimos. Bueno, tienen dos asas. Las dos asas pueden ir en vertical, o una en vertical y otra en sentido horizontal, como podemos ver en el caso de este esquifos de lechuza. Hay muchísimos de estas representaciones con las lechuzas, que estaban asociadas a la diosa Atenea, que era la patrona de la ciudad de Atenas. El recipiente de la derecha lo he traído en parte porque ofrece, digamos que es una autorrepresentación, porque es un esquifos que representa a alguien bebiendo en un esquifos. Lo más interesante es que si alguien es una mujer, las mujeres estaban excluidas del banquete, pero teníamos fama de ser unas enormes amantes del vino puro, por supuesto, no como lo beben los hombres. Y bueno, aquí tenemos una mujer bebiendo de un grandísimo esquifos. Pero bueno, las copas que más se conocen son las que reciben el nombre de kílix. Ahí tenemos un gran kílix. También es una autorrepresentación porque es el tondo, la parte interior de una de estas grandes copas, y representa a un bebedor que tiene delante un kílix. Había de distintos tipos, recojo solamente algunos de ellos. El kílix de bandas, bueno, creo que no necesita explicación. Kílix de labio, que tiene representación también la parte de arriba. El kílix de ojos, hay muchísimos de estos también. Si van a museos que tengan una colección más o menos apreciable de cerámica griega, seguramente verán varios de estos kíliques que se llaman así por esos dos grandes ojos que aparecen en los laterales. Aquí tenemos a una persona que está celebrando, se supone que está como parte de un banquete, en la parte de la comida, con esas tiras que recogen, que reflejan la carne, un perro que está por ahí esperando a ver qué cae y de paso limpiando el suelo. Vimos ayer, en el caso de los banquetes romanos, vimos ayer una representación, un mosaico con el suelo lleno de todo lo que se iba tirando, de los huesos, raspas y demás. Bueno, pues estaban los perros al quite para recoger todo aquello que se pudiera aprovechar, como vemos ahí. Y a los lados estos dos grandes ojos. De estos ojos no se sabe muy bien, se han dado explicaciones. Hay quien dice que son los ojos de Dioniso, pero bueno, hay también otras explicaciones. El caso es que uno podía tener la sensación de que la copa le estaba mirando, le estaba echando una mirada, además con ojos muy grandes siempre y muy abiertos. Bueno, ¿y qué pasaba? Pues que cuando el bebedor cogía un kílix, iba bebiendo, conforme el vino iba desapareciendo de la copa, aparecían imágenes maravillosas, en los buenos, claro, evidentemente, en esas copas de calidad, imágenes maravillosas a veces de tema mitológico y de otra temática. Tema mitológico como por ejemplo, pues eso, imagínense, uno coge una copa, la copa de Son, que está en el Museo Arqueológico de Madrid, y entonces encuentra a Teseo matando al Minotauro.
o se encuentra, y esta es una imagen recogida de Homero, a Tetis, la diosa Tetis, la madre de Aquiles, que está con Hefesto mientras éste le está haciendo las armas nuevas, porque las que tenía se las han quitado a Patroclo cuando ha muerto. Se pueden encontrar, uno bebe y se encuentra en la copa de exequias al propio dios del vino, al propio dios Dioniso. O puede encontrarse a otro como él que está disfrutando del banquete. La mayor parte de estas escenas tan historiadas las encontramos en el tipo del Kílix, pero también, por ejemplo, este es un esquifos, también podíamos encontrarlos en otro tipo de recipientes, pero es menos frecuente. Así como los que acabamos de ver son cerámica procedente de Atenas, este es de Esparta, es un tipo de cerámica diferente, pero creo que el motivo que aparece se reconoce bien. Es Ulises y sus compañeros cegando a Polifemo. A Polifemo, que tiene un cánzaros, una de estas copas de asas grandes en la mano, y que además tiene parte de los compañeros de Ulises que se ha estado comiendo. Tiene ahí 2 piernas cogidas, mostrando un símbolo de barbarie. Y luego lo más característico es que además de eso, el bebedor podía encontrarse un piropo, porque hay muchas copas escritas en la parte interior y en bastantes de ellas podemos encontrar que a alguien se le llama guapo. Aparece Jopais Kalos, el chico es guapo, o como aquí nos encontramos que hay un tal Cleomelo. Ahí tenemos la indicación de Kalos, Cleomelos guapo. O en el caso de la copa de la derecha se nos dice que Filipo no es que sea guapo, es que es guapísimo, se dice Calistos. Hay muchas copas de este tipo en las que uno va leyendo y encuentra guapo. Dice, bueno, es una forma de disfrutar todavía más de la bebida, que a uno le piropen, pues está siempre muy bien. Bueno, hasta ahora he hecho referencia a los aspectos materiales del simposio. La sala del banquete, cómo se prepara la bebida y los recipientes. Pero queda todavía un aspecto más, porque un simposio no es solamente bebida, sino que es bebida con algo más. Es esa parte de compañía, de todo aquello que se hace disfrutando de estar bebiendo acompañado. Y entonces, ¿qué se hace bebiendo para beber en compañía, para disfrutar más de esa bebida en compañía? Bueno, pues por una parte se puede disfrutar con la conversación. El simposio era un lugar destacado para hablar pues, de los temas que podían preocupar a los participantes y sobre todo aquello que podía aumentar la cohesión entre ellos. Porque una de las características del simposio es que entre los participantes hay homogeneidad, proceden todos del mismo grupo social y entonces sirve también el simposio para acrecentar esta idea de comunidad, para aumentar la cohesión entre ellos. Además de la conversación, pues también un lugar destacado lo ocupaba la música de flauta, como podemos ver ahí, música de flauta o de cítara. Unas veces son los propios participantes en el banquete los que tocan los instrumentos. Aquí tenemos a un simposiasta que está tocando la flauta de doble caña. Otras veces era una flautista. Otras veces son las heteras que participan en el banquete. Es decir, siempre hay alguien que ofrece música para amenizar la velada. Además de amenizar la velada en general, es decir, acompañar la comida, la música acompañaba también a la danza, también se bailaba. Sobre todo, conforme iba avanzando el banquete, y digamos, cuando los participantes estaban más cargados de vino, pues a lo mejor tenían más ganas de dedicarse al baile, como podemos ver aquí. Situaciones menos decorosas. La música también acompañaba el recitado de poesía. Y en esta poesía se trataban aquellos valores, lo mismo que la conversación, que servían para cohesionar al grupo. Se hablaba de la situación política de la ciudad, de la amistad, el amor, la moralidad, la actitud hacia los dioses, y luego además también hay una buena cantidad de poesía que está dedicada propiamente al simposio y al consumo del vino. Ya hemos visto algunos ejemplos de Alceo, por ejemplo,
donde habla de la mezcla del vino. Hay poesía también que habla de las ventajas y los peligros de su consumo, la necesidad de moderación. Es decir, todos estos temas se tratan en la poesía. También hay otro tipo de diversiones, por ejemplo, las adivinanzas. Ateneo de Naucratis, un autor de finales del siglo II después de Cristo, tiene una obra sobre el banquete. Trata sobre todo. Y entre los temas que introduce, pues tiene un apartado dedicado a las adivinanzas. Distingue 7 tipos dependiendo de las pistas que se pudieran ofrecer para hacerlas más o menos identificables. Recoge algunos ejemplos y además da cumplida información del castigo que esperaba a quien no fuera capaz de acertar la adivinanza propuesta: beber salmuera mezclada con el vino y vaciar la copa sin respirar. Ese, si no se acertaba. Bueno, ofrece varios ejemplos, algunos un poco escatológicos, tengo que decir, pero bueno, de ellos he recogido el que considero más presentable en una ocasión como esta. Procede de un fragmento de una comedia de un autor del siglo IV, Antífanes, donde aparece la poetisa Safo como personaje. Y esta poetisa propone la siguiente adivinanza. Como no es cosa de que nos quedemos aquí esperando, propongo la respuesta. Es una criatura femenina con prole, es la carta que tiene letras. La solución, desde luego, no es menos poética que el acertijo, pero probablemente muchos de ellos, sobre todo cuando ya estuviera avanzado el banquete, no serían, desde luego, de esta categoría sáfica. Salmuera. Bueno. Y luego, además, también había juegos de habilidad. El más conocido es el que se conoce como el cótabos. El gesto del cótabos, que ven ahí representado, también está aquí. Parece que al elaborar este folleto se han tenido en cuenta muchos aspectos que tienen que ver con el simposio griego. En esta parte se puede ver una representación de un kílix precisamente sujeto con los dedos de una de las asas, como hace aquí este personaje, este simposiasta. Básicamente el juego consistía en acertar un blanco lanzando con un hábil juego de muñeca, que es lo más importante, las últimas gotas que quedaban en la copa. Son muchas las representaciones que tenemos de este gesto. Y además de tener las representaciones, tenemos al menos algo más, es decir, además del gesto, tenemos alguna información más sobre en qué consiste, sobre el objetivo al que se lanzaban estas gotas. Había 2 modalidades. Una la encontramos representada en las imágenes y es esta, el cótabos catactos. Lo que se hacía era lanzar esas gotas, se ve en la imagen de la izquierda, lanzarlas contra un blanco que había que derribar. En la imagen de la derecha se ve uno de los sirvientes que está preparando el blanco, colocando el blanco encima del cótabos para lanzar ahí las gotas. Hay otra variedad de la que no tenemos representaciones. En esa otra variedad se cogía un gran recipiente, se llenaba de líquido y en él se ponían flotando unas pequeñas salseras. Entonces la habilidad consistía en lanzar las gotas e ir hundiendo esas salseras con las gotas que quedaran en la copa. Es un poco complicado, pero bueno, el gesto se ve en muchísimas representaciones, o sea que debe de ser un juego bastante popular. Los premios que se ofrecían, pues bueno, eran frutos secos, dulces, golosinas de las que servían para estimular las ganas de beber, pero bueno, también había otro tipo de premios. Se consideraba que el que conseguía derribar esos blancos era un ser amado por una mujer o por un hombre joven. Entonces el premio podía ser un beso o directamente la flautista o el sirviente de turno, si estaba de buen ver. Bueno, nos queda otra cosa más, un último aspecto y con esto voy a terminar. Hemos visto algunas representaciones, pocas, donde aparecen mujeres. Decía, las mujeres en el simposio estaban excluidas, pero bueno, estaban excluidas las mujeres que tuvieran una reputación que defender. El historiador Teopompo dice que los griegos consideraban inmoral llevar al banquete a la esposa o a las hijas.
pero sí que tenemos presencia femenina. Lo que sucede es que esta presencia femenina se reduce a las flautistas que hemos visto, a las heteras que están tumbadas al lado de los simposiastas, por ejemplo aquí, en una imagen bastante púdica. Las hay más subidas de tono, las hay muy subidas de tono, pero no me ha parecido el momento adecuado para presentarlas. Dejo la imaginación libre para que cada uno imagine qué podía haber en esas representaciones. Pero bueno, aparecen sobre todo mujeres de muy baja reputación. Y esto es porque, como consideraban que el vino eliminaba las inhibiciones, pues lo que hacía era avivar la tendencia innata de las mujeres hacia el sexo. Entonces no había que alimentar estos impulsos, sino que llevando a una mujer a un banquete, sino que tenía que quedar en casa bebiendo agüita. Lo que sucede, lo que nos cuentan también, lo que nos cuenta la comedia, es que esas mujeres que se quedaban en casa y no participaban en los banquetes abrían escondidas las despensas y bebían el vino directamente a escondidas. ¿Qué es lo que por otra parte van a hacer también los esclavos, otros de los excluidos del banquete? Pueden aparecer como sirvientes, pero nunca van a participar del vino. Que las mujeres que participaban en los banquetes tenían mala reputación, lo sabemos pues por muchas referencias. Y como ejemplo podríamos citar el caso de Aspasia. Aspasia creo que es una mujer de la antigüedad bastante conocida, como compañera de Pericles. Participaba en los banquetes, pero tenía también muy mala reputación. Precisamente por eso, porque estaba en una reunión de hombres. A las heteras las podemos encontrar así, tumbadas sin más. Aquí ya tenemos una flautista y una hetera, o participando de las mismas actividades que los hombres, jugando al cótabos, con el mismo gesto en la mano. Este repaso por las diversas facetas del simposio nos permite apreciar, creo, su carácter complejo, porque por un lado es una ocasión de fiesta, de celebración, animada con el vino, que libera el espíritu de los participantes y los hace más proclives a disfrutar de la velada. La diversión está garantizada por la presencia de música, de mujeres y de juegos variados, además del propio vino. Pero por otro lado, es una reunión que está perfectamente regulada. Incluso hay un presidente que, dentro del desorden que pueda haber al final, incluso en ese caso, se encarga de regular, de establecer unas normas de que todos debían seguir. Por otro lado, combina la diversión con otro tipo de componentes. La poesía, la conversación, introducen los temas que más importaban a los participantes en el banquete. No se trataba solo de beber, sino de beber y compartir mucho más que la simple bebida. El simposio era, sobre todo para los aristócratas, una de las ocasiones para discutir sobre los asuntos políticos y sobre todo para reafirmar sus valores comunes. Y al mismo tiempo proporcionaba también el contexto en el que se podía desarrollar la poesía, que es uno de los medios del proceso educacional. Al banquete no se podían llevar mujeres porque resultaba inmoral, pero sí que se podían llevar a los hijos varones, adolescentes, que mientras estaban allí oían a sus mayores hablar y aprendían de la política, aprendían de la poesía y aprendían esos valores que iban a ser los encargados de seguir transmitiendo a las generaciones futuras. Un simposio era una ocasión de diversión, pero también tenía un valor pedagógico. A pesar de que esto nos pueda hacer pensar, imágenes como esta nos puedan hacer pensar otras cosas. Bueno, para terminar, voy a proponer simplemente una imagen más. Después de tanto hablar de los efluvios de Dioniso, pues es normal terminar así, terminar con la música, bebiendo y con estos gestos alegres y desinhibidos de los simposiastas. Muchas gracias. Bueno, moderación al salir, no se lancen a los bares. Bueno, queda abierto un turno de palabra para quien quiera comentar algo.
Bueno, gracias por la exposición. Antes de nada, yo me pregunto, no sé si con algún fundamento, pero a veces he pensado que el juego del cótabos, aparte de consistir en lo que sabemos, pues lanzar las últimas gotas de vino, quizás podía terminar también en lanzar el propio Kylix, y me pregunto hasta qué punto eso podría estar en el origen de la costumbre griega de romper la vajilla en las bodas, y no solo en las bodas. Solo me lo pregunto, no sé si sabe algo al respecto como para saciar esa curiosidad. Algo concreto no lo sé. Tengo en la cabeza las imágenes que he visto sobre el juego. No aparecen, y en las escenas de banquete no aparecen recipientes en el suelo, pero no aparecen recipientes rotos en el suelo. No hay en ninguna representación que conozca. Por otro lado, creo que no eran materiales como para andar rompiendo tan fácilmente, no eran como la vajilla que se hace de manera industrial, sino que eran recipientes que en algunos casos, sobre todo, podían tener un cierto valor. Y si no me equivoco, era una sociedad menos consumista que la nuestra y por tanto que aprovechaba mejor las cosas. Yo creo que esa costumbre es seguramente posterior. Gracias. Buenas tardes. Hay un dicho latino que supongo que será también aplicable a los griegos que dice in vino veritas. Y in vino veritas. No sé si aquí también servía para que el vino desinhibiera y se dijeran muchas cosas que igual normalmente no se dicen, ¿no? Sí, de hecho la expresión tiene el antecedente, lo tiene en Grecia. Hay un verso de Teócrito, si no me equivoco, donde dice joven, niño, me parece, no recuerdo si es niño o muchacho, vino y verdad. Es la expresión que utiliza. Sí, porque se consideraba, y Alceo habla, explica que el vino es un espejo que muestra la verdadera naturaleza del hombre. Sí, esta idea del vino que revela, que muestra, quitando las convenciones, que muestra cómo es verdaderamente cada uno, esa imagen ya, esa idea estaba ya en el mundo griego, sí. Las imágenes se ven que van bastante ligeritos de ropa. Sí. Incluso desnudos. Se supone que al final del banquete ya alegres. Sí. ¿Estaban caldeadas o se calentaban con el...? Pues la verdad es que no lo sé. Supongo que tendrían algún tipo de brasero seguramente, porque los inviernos en Grecia, sobre todo en algunas partes de Grecia, pueden ser bastante crudos. Y supongo que tendrían, la verdad es que sobre eso no he hecho estudios, pero sí que existían braseros que servían para caldear las habitaciones, sí. Aparte del calor que proporcionara el propio vino. El vino en Grecia era un artículo seguramente caro, ¿no? Y esto va un poco a la pregunta de ¿qué producción había que pudiera, o sea, llevar a, no sé, hacer que pudiera beberlo pues prácticamente todo el pueblo, o solamente era muy restringido a unas clases adineradas tal? Bueno, como ahora, también en la antigüedad había vino de distintas clases. Los vinos de mejor calidad, esos eran los que quedaban restringidos para los más pudientes. Estos eran los vinos de los grandes centros de Quíos, Lesbos, Tasos. Tasos incluso llegó a haber una legislación que regulaba el comercio del vino. Entonces, estos sí que quedarían limitados digamos, para ocasiones especiales o para determinados grupos de la población. Pero probablemente, en parte, algo se sabe, pero vino se consumía de forma más o menos habitual. De hecho,
en Grecia existían tabernas, tenemos referencia a tabernas, aparece alguna en Aristófanes con el comentario jocoso de que los taberneros vendían el vino ya bautizado y luego encima lo mezclaban. Y por supuesto con la referencia de que las mujeres odiaban a los taberneros porque bautizaban el vino, las mujeres que odiaban el vino mezclado. Seguramente sí que se consumía de forma habitual lo que podríamos llamar pues, los vinos del país, los vinos de producción local, en algunos casos de una calidad mediana, pero que servían para las comidas. He oído alguna vez que en las comidas lo que tomaban los griegos era agua y reservaban el vino para el simposio. Pero también he leído en algún sitio, y me parece más convincente pensar que probablemente tomaran un vino de calidad mediana mejor que agua, entre otras cosas porque, aunque suene un poco mal o extraño, en determinadas circunstancias el vino es más sano que el agua. El agua hay que cocerla o desinfectarla de alguna manera. El vino ya viene desinfectado por el propio alcohol. Entonces es muy probable que si tomaran vino más aguado, pero que consumieran vinos más normales. Tenemos alguna referencia sobre el vino de Atenas, no como un gran vino. Tenemos muy pocas referencias literarias, pero sí sabemos que había viñas en la región del Ática, entre otras cosas porque una de las quejas de la población de la ciudad es que cuando llegaron los persas y luego cuando llegaron los espartanos en la guerra del Peloponeso arrancaron viñas y arrasaron el territorio. Entonces sabemos que existían. El vino no aparece cantado y alabado en ningún sitio, pero se ve a viñas, además de comerse las uvas, seguro que se bebían el vino que se producía con ellas. Gracias. Quería saber si se utilizaban pellejos de animales para guardar vino entonces. Sí, en una de las... A ver si no tardó mucho en llegar ahí. Llegaré. Ya me falta menos. A ver, aquí. Ay, no, perdón, son ánforas. No, que es que había, perdón, me he confundido. Estaba pensando que había... Sí que se utilizaban. Se utilizaban entre otras cosas porque servían para el transporte, se utilizaban algo pequeños, lo que podrían ser el equivalente a nuestras botas, los viajeros que se desplazaban, porque es más cómodo, no hay que preocuparse de que se pueda romper el recipiente, y sí que se utilizaban. Y se utilizaban también incluso para la fermentación del vino. O sea, se metía el mosto, pero es menos frecuente, está menos documentado, pero sí sabemos que existía, sí. Sí, por ejemplo. Sí, o por ejemplo también en la Odisea, Homero cuenta que a la princesa Náusica, que se va con sus amigas a lavar la ropa, que es cuando se encuentra Ulises, su madre antes de ir le ha preparado la cesta del picnic, y en la cesta del picnic le ha metido un odre de agua y otro de vino. Sí. Y la imagen de la borrachera, así, en la comedia, hay casos que, bueno, sabemos que no se han conservado pues, muchos textos, pero... Referencias, digamos que hay referencias sobre todo a la moderación para evitar la borrachera, pero no hay tanto reflejo literario propiamente. La imagen de un borracho no está... Porque en otros momentos de la literatura sí ha habido. Hay siempre pues, el que ha perdido la cabeza por ahí. Bueno, se hablaba del caso, Heródoto habla de Cleómenes, que empezó a atacar se volvió loco con el vino y empezó a atacar a todos los que pillaba a mano y luego acabó matándose él mismo. Malvino, sí. Hola, Kay. Un placer la exposición, preciosa. He entendido que los vinos eran un poco, o un tipo de vinos bastante pastosos, como una especie, digamos, de
no como los concebimos actualmente, sino que eran espesos y había que aguarlos, pero también conocían los vinos más el concepto de vino sin esos pozos, sin esos mostos, ¿no? Había las dos. Entonces, hombre, también sería bueno el vino, lógicamente, además si lo aprecian mucho las mujeres beberlo, seguro que era bueno. Entonces, lo que parece ser que los griegos eran, digamos, más prudentes igual que nosotros, ¿no? En el sentido de que sabían que, hombre, el vino cargaba la ibris, que tanto temían que se desaforase desde la asamblea de los aqueos, y en la sociedad y en toda reunión pública temían que llegase eso, como suele llegar a veces, pues cuando desaforadamente uno se embriaga o muchos se embriagan. Entonces igual eran más prudentes que nosotros y temían esa, digamos, rotura de la cordura, y bueno, y, lógicamente se tomaban muchas cosas muy, muy en serio y muy agresivamente los griegos entre ellos. Sí, hay muchas recomendaciones a un consumo moderado del vino. Incluso hay referencias, no he traído ninguna y no lo tengo muy fresco, pero hay referencias al número de copas que se pueden beber dentro de la prudencia. El límite está en 3. A partir de 3 copas ya se puede, incluso de vino mezclado con agua, se cae en la insolencia y se puede llegar eso hasta la locura incluso. Hay muchas recomendaciones, sí. El max, 3 rondas con razonables, en un estado razonable. A partir de ahí ya se pasaba la línea de peligro, sí. Menos 10. No, menos 10. Sí, vamos bien. Hola, una pregunta. El presidente que dábamos, el que tenía que marcar las normas, ¿ese bebía o se tenía que abstener? Supongo que bebería como los demás y sobre todo, dependiendo del tipo de reunión, pues a lo mejor elegían al más crápula para hacer la cosa más divertida, dependiendo de cómo quisieran hacerlo. No era obligatorio que hubiera unas normas precisas, pero sí que encontramos muy documentado. Digo que no era obligatorio porque estaba pensando en el banquete de Platón. El banquete de Platón es una obra que normalmente se estudia desde el punto de vista de la filosofía, porque se reúnen unas personas sabias que van a hablar de forma sabia sobre un tema que es el amor. Pero el banquete de Platón también se puede ver desde el punto de vista de representación de un simposio. Como digo al principio un personaje se encuentra, Apolodoro me parece que se encuentra con Sócrates. Es decir, alguien cuenta, uno le pregunta, oye, ¿tú estuviste en aquel simposio? Y entonces, sí, Apolodoro se encuentra con Sócrates, Sócrates va contra su costumbre, va lavado y calzados, que eso lo señala Platón, y le dice que va a un banquete a casa de Agatón. Agatón es un poeta trágico que la víspera ha vencido en el concurso de tragedia. Entonces, la víspera ha ofrecido un banquete, pero luego al día siguiente ha ofrecido este otro. Y Sócrates le dice a Apolodoro que rehuyó a la mucha gente que había la víspera, que aquello terminó, y además debió terminar un poco mal, y que había preferido algo más tranquilo. Y le dice a Apolodoro, vente conmigo. Van los dos a casa de Agatón. Cuando están ya a punto de entrar, resulta que Sócrates se queda en la puerta porque está pensando en algo. Cuando por fin entra, ya están en la fase de la bebida, que es lo que mostraba antes. Y cuenta Platón que, como los participantes de este banquete habían estado en otro la víspera donde se habían pasado bastante con el vino, deciden que no van a poner normas y que van a beber moderadamente. Y que en lugar de dedicarse al vino y a actividades más desaforadas, que lo que van a hacer es hablar tranquilamente sobre un tema que se propone. Y el tema propuesto es el amor. Ahí no aparece un simposiar, que no hay nadie que obligue a que haya unas normas. Lo que sucede es que cuando ya han pronunciado esos discursos y están más o menos en la mitad de lo que sea el desarrollo del simposio, llega un personaje borracho, que es Alcibíades. Y Alcibíades rompe todas las normas. Les obliga a beber más
Luego entra un grupo también de borrachos salidos de otro banquete, aprovechando que la puerta ha quedado abierta porque uno de los participantes se iba a casa. Entonces entran y aquello ya es el desmadre total, sin simposiarca, digamos, o sí. Alcibiades dice, pero ¿cómo? ¿Estáis aquí bebiendo como si fuerais niñas? Nada, aquí nos vamos a poner en plan serio y vais a beber lo que yo os diga. Resultado final, pues creo que acaban todos. Cuando ya falta poco para amanecer, me parece que quedan 3 en pie. Sócrates, Agatón y no recuerdo quién más. Y cuando llega ya el amanecer, el único que queda despierto es Sócrates, que debía tener una resistencia increíble al vino y a todo lo demás. Pero en ese caso Platón no habla de la existencia de un presidente del banquete, pero las fuentes en general sí que dicen que hay una regulación. Pero en este caso también Platón dice, habían bebido mucho la víspera y entonces deciden que van a hacerlo de forma moderada y sin obligación. Pero en los banquetes normales el simposiarca podía decir, y ahora te toca beber 5 copas, ya beber 5 copas. Y otra pregunta, bueno, con lo de las mujeres, entonces el cine igual quizás lo desvirtúa un poco. Ni cuando se juntaban reyes y tal, tampoco aparecían mujeres. No, solo hombres. Las cosas supongo no, fueron cambiando progresivamente, pero no tanto como cambiaron después en Roma, donde las mujeres empezaron a entrar de pleno derecho en los banquetes, pero en Grecia no hay indicaciones de este tipo. Hola. ¿Estos simposios era algo que se celebraba habitualmente y en todos los estamentos de la sociedad? ¿Era algo corriente? No, están más asociados a, digamos, a una capa elevada de población. Se habla de el origen de este tipo de simposios es el banquete aristocrático. No para, supongo, bueno, seguramente en todos los grupos de población habría algún tipo de banquete, pero este tipo concreto está más asociado con la capa aristocrática. Pero vamos, banquetes de algún tipo más o menos historiados o sencillos seguramente habría en todas las capas sociales, porque se celebraban banquetes cuando se hacía algún sacrificio, con ocasión de bodas o de fiestas, y entonces esos banquetes en los que se comía y luego se bebía. Pero sobre todo este tipo está asociado con la aristocracia. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Así que muchas gracias por su asistencia, María José. Gracias. Esta aquí la firma.